¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Noticias. Economía. El Banco Mundial aprobó nuevos financiamientos para el país por $900 millones. Se invertirán en ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética, mejorar la cobertura de servicios de salud y reducir los riesgos por inundaciones. A través del trabajo junto al Banco Mundial, estamos avanzando en atender políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables de nuestro país, dijo tras la aprobación de los préstamos el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unidos por la Patria, Sergio Massa. Sociedad. Silvina Luna permanece en terapia intensiva en estado crítico. La actriz y modelo está internada a raíz del agravamiento de su estado de salud, producto de una mala praxis del cirujano plástico Aníbal Lotocchi. El abogado de la actriz, Fernando Burlando, en diálogo con Telam, reiteró su pedido para que le sea suspendida la matrícula del médico, algo que la justicia desestimó hasta el momento a pesar de las condenas que ya pesan en su contra. Tras intervenciones realizadas por el cirujano, Silvina Luna sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó insuficiencia renal, por lo que recibía un tratamiento de diálisis. Santa Fe. Ordenan al gobierno de la provincia elaborar un plan estratégico y sustentable del recurso ictícola. La justicia de Rosario dictó un fallo que obliga al Estado provincial al realizarlo en un plazo de 150 días tras una demanda presentada por ambientalistas rosarinos. El plan estratégico debe realizarse bajo los lineamientos fijados por las normativas vigentes que, según precisa la sentencia del juez, están siendo incumplidas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. En Caput Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com.
Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Buenas tardes. Mi nombre es Martín García. Entrañables. Hoy vamos a entrevistar a Gabriel Fernández, director de la Señal Medios, del Sindical Federal y del área periodística de Radiográfica. Gabriel llevó adelante el magazine La Señal. En televisión realizó Mesa de Periodistas, La Hora de los Pueblos, Editorial, La Señal Fútbol. Fue jefe de redacción política nacional del diario La Voz, jefe de la sección Coordinación del diario Sur, director periodístico del periódico de las Madres de Plaza de Mayo durante 8 años y se desempeñó como gerente periodístico de la agencia oficial Telam. Trabajó en el área de prensa de la legislatura porteña y en el área de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. También en la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, en el suplemento Zona del diario Clarín, y ha escrito numerosos artículos para el diario Página 12. Redactó también centenares de artículos periodísticos que fueron publicados en distintos medios. Fue Premio Jaureche 2005 por su labor en el periodismo escrito. Recibió los premios Sin Anestesia y de la agrupación Oestergel en 10 oportunidades. Como docente dicta cursos, charlas y conferencias. Los últimos libros que presentó a la sociedad fue Periodismo Violento, relacionado con los tiempos de la represión en Argentina, y estos días Fuentes Seguras, un análisis de la multipolaridad de la política internacional. Buenas tardes, Gabriel. Hola, Martín, ¿cómo te va? Gusto de escucharte, siempre. Un placer, el placer es mío, por supuesto. También gusto de leerte. Vos sabés que acabo de arreglar para regalarle, ya que fue el cumpleaños de mi hijo Camilo, tu libro. Y le dije, mirá, Fuentes Seguras, no solo vas a querer leerlo, sino que te va a encantar y no te vas a olvidar más. Te diría que va a ser un momento de antes y después de Fuente Segura, tu labor periodística, ¿no? O tu mirada sobre el mundo. Te agradezco mucho, Martín, te agradezco. La verdad que vos sabés el afecto y el respeto que te tengo, y lo que me estás diciendo, bueno, me llega fuerte y me satisface mucho. Te agradezco mucho, compañero. Contale a la audiencia un poco Periodismo Violento. Bueno, Periodismo Violento es el libro previo, donde justamente acá estoy con un amigo que le había reservado un ejemplar, donde entran los artículos relacionados con los medios de comunicación, ¿no? Ahí, por un lado, hay algunas notas que están relacionadas con el trabajo concreto, cómo organizar una redacción, cómo llevar adelante el trabajo periodístico y los desafíos que se imponen. Y después una serie de textos que están vinculados con el discurso del periodismo en este tramo y que seguramente le pueden servir a los más pibes. Por eso, bueno, es uno de los textos que trabajo en los cursos de periodismo y con los jóvenes que se acercan a la radio y que están haciendo sus primeros pasos. Esa es la idea de Periodismo Violento. Te referís también a duros tiempos, ¿no? Claro, porque está cambiando toda la tecnología modifica mucho, pero también se abrió un periodo de encerrona para el periodismo, ¿no?
una especie de blanco-negro absoluto que dificulta la investigación y dificulta ahondar en los temas centrales. No porque no haya que tener posición, yo creo que hay que tener posición. Es decir, el mundo hay que mirarlo desde el pueblo y desde el sur, pero no al punto de cuando se suceden los acontecimientos forzar la interpretación para demostrar algo. Hay que contar la verdad. Y me parece que se nos ha escapado la tortuga en este periodo, ¿no? Ha quedado un periodismo liberal, antinacional, antipopular, conocido por todos nosotros y por las nuevas, pero también por las anteriores generaciones, pero ha surgido una especie de periodismo adjetivacional, donde el bueno o malo se invierte en los términos y sin mucha demostración se explica la realidad según la conveniencia de quien conduce el espacio nacional popular en un momento determinado. Y eso también dificulta entender para la gente. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar sobre el ahondamiento de la verdad con una interpretación nacional popular industrialista, pero no tratar de forzar la realidad para hacerla como a uno le parece que debe ser. Me parece que en ese cuello de botella estamos y ojalá las nuevas generaciones de periodistas no caigan en esa situación y puedan moverse con cierta libertad. En ese sentido, Martín, también yo valoro un poco el tema de la actitud personal, el tema del coraje, porque si alguien no dice lo que tiene que decir, si tiene las pruebas como para hacerlo, porque tiene miedo de hacerlo, yo digo, ¿y qué pasa si se reavivan las luchas violentas en nuestro continente? Que si no pueden decir algo, salir al aire por una radio diciendo la verdad, o si no pueden escribir un texto veraz, bueno, llega a haber una situación más complicada. No podemos contar con esos compañeros. Entonces creo que también hay que tener un poquito de coraje para decir las 2 o 3 cosas de las que uno se entera, ¿no? Bueno, también hay que considerar que hemos perdido muchos compañeros periodistas por la represión, ¿no? Es cierto, se ha perdido toda una generación. Pero también es cierto que hay en los medios populares, por fuera del espacio concentrado, tenemos enormes profesionales que hacen bien su trabajo, que dan información. También es una discusión con el público, no sacarle el cuchillo de la panza al público y decirle, aprende a buscar la información, aprende a buscar los medios que te dicen la verdad. Porque también hay una comodidad de una zona del público de decir, me quedo con C5N, me quedo con este, con el otro, y no voy más allá. Y sin embargo hay medios, empezando, bueno, vos hacés la Naki Pop, hay medios donde la gente puede encontrar otra variable informativa. ¿De dónde sos, Gabriel? Yo nací en La Plata. Ajá. Yo soy de cerca del Mondongo, de la cancha de gimnasia, podríamos ir entre la cancha del Lobo y la Plaza Rocha, para aquellos que conocen. Soy natural de allí, orgullosamente, por supuesto. ¿Y cómo llegas al periodismo? Pues sabés que ya en la primaria, en las 2 variantes que yo tenía sobre fines de la primaria, era ser periodista o ser jugador de fútbol. Durante un muy buen tiempo compitieron los oficios, porque jugaba bien, jugaba de 8, jugaba en las inferiores de gimnasia, y es muy tentador, porque además jugaba la pelota todo el día. Es decir, jugaba a la mañana, después jugaba a la tarde el campeonato, después jugaba a la noche con los amigos, no paraba de jugar la pelota, era una cosa... Y andando el tiempo de jugar al fútbol y de leer, eran mis 2 grandes actividades. Y creo que mi viejo se dio cuenta que iba a ser un buen jugador, pero por ahí iba a ser mejor periodista. Y entonces me desalentó un poco. Como mi viejo era muy lector, un hombre muy popular, mi viejo, un hombre que mantuvo la identidad durante los 18 años, ¿no?, de la resistencia. Y compañero peronista. Había, qué sé yo, compañero peronista, sí, familia peronista soy.
no es que en algún momento tuve que decidir y optar, qué sé yo, que cosa que no me parece mal, pero a veces los compañeros, viste, dicen, no, yo me decidí cuando entendía el peronismo. No, ahí se respiraba peronismo, mis tíos, toda gente vinculada a los gremios y a alguna variante, ¿no?, del movimiento. Y mi viejo, que era un gran lector, se compraban 3 diarios por día en casa, a pesar de que él tenía 4º grado, era un hombre muy trabajador, y yo sentí de él y de mi mamá un impulso ahí para decir, che, escribí que escribí bien. Y escribís bien. Arrancando con lo primero, el 7º grado, una cosa así, las redacciones de la escuela y los partidos. Yo volvía de la cancha y escribía mi visión, los comentarios. Y cuando vi que las notas que hacía de fútbol empezaban a circular y la familia y los vecinos las leían como igual que leían el diario y opinaban, digo, mirá vos, qué lindo esto, poder charlar con la gente a través de la escritura. Y eso fue, bueno, también importante para que uno se decidiera por el periodismo, ¿no? Uh-huh. El tango te acompañó, tenés una cultura de tango. Claro, de pibe se ponía en la Radio Provincia y estaban los grandes conocedores del tango argentino. Entonces yo era como una música de fondo que nos acompañaba a mi hermana y a mí, que éramos chiquitos, y la absorbimos rápidamente. Lo cual no quiere decir que no disfrute de otros géneros, ¿no? Porque más de adolescente, como es lógico, estuvo el rock, hay una gran cantidad de folclores adentro de la Argentina. Hoy mismo me abro a lo que traen los chicos, que traen otro tipo de música. No soy unilateral en eso, me gusta toda la música, pero el tango es lo que más me gusta. Esa es tu cultura. Sí. A ver qué elegiste, a ver qué es entrañable para vos. ¿Cómo? Perdón. De tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y el que está lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
Troilo y Fiorentino, toda mi vida. Vos sabés que yo vivía en Ciudadela y tenía un vecino, el negro, que era un tanguero de alma, pero para él los tangos eran una narración de vida a la cual había que adherir. Entonces se enamoraba de alguien que la verdad que no valía la pena tanto, pero la convertía en un ídolo de su devoción, y después sufría porque la mina se ve que estaba en otras cosas, o no era la que él, no tenía la misma reciprocidad de amor, pero eso era parte de su cultura, sufrir por la mina, ¿no? Fumar. Sí, yo polemizo bastante con muchos tangos. Hay muchísimos tangos que me parecen una mariconada, podríamos así decir, y una especie de reclamo, no me querés. Bueno, no me parece que eso sea lo más representativo de la alta cultura del tango, pero hay un Mansi, bueno, hay una serie de autores que engalanan la cultura nacional, ¿no? No, claro. Y voces como la de Fiorentino, que es una excepción para la orquesta de Troilo, donde ha tenido otras voces más espesas, y sin embargo Fiorentino le dio la batalla, y esa voz curiosamente aflautada, que inclusive a otros admiradores de Troilo me lo han recriminado, le dio un tono único. Esto no va en desmedro de otros cantores, ¿no? Pero lo de Fiorentino llegó a ser una dupla con Troilo extraordinaria. Te has metido progresivamente más en la política internacional, además de la nacional, pero aprovechemos tu mirada particular sobre el gobierno de esta coalición, digamos, interna que armó Cristina con Alberto Fernández de presidente, porque vos tenés una mirada muy particular que no todo el mundo comparte, como vos no compartís mucho de los pensamientos de la gente que es dura con Alberto Fernández. Vos tenés una mirada particular sobre algunos aspectos valiosos de esa decisión de Cristina. Yo estoy en contra de las aseveraciones psicológicas que sitúan al periodista y al militante en una actitud de prejuzgamiento. Es decir, el tema de la valoración de una gestión tiene que estar dada por datos concretos, ¿no? Entonces, yo no puedo dejar de señalar que después de la recesión macrista, Guzmán, Culfas y Alberto frenaron la caída, pusieron la economía en un 10% arriba, salieron de la pandemia en ese desarrollo y mejoraron el nivel de empleo en la Argentina. Después, realizan un debilitamiento del Grupo de Lima que es importante para América Latina. Prácticamente dejan a la OEA arrinconada en beneficio de la CELAC. En la Cumbre de las Américas, Argentina le dice que no a Estados Unidos, no al bloqueo. Viaja con posterioridad a Eurasia, firma la Franja y la Ruta. Justamente estoy aquí discutiendo uno de esos temas. Empieza el proceso de incorporación al BRICS. Es decir, no es fácil simplemente decir que todo está mal, porque hay cosas que sí están mal y está muy mal, sin tomar en cuenta esos datos. Y a mí lo que me llama la atención es la adjetivación sin fundamento. Cuando se habla de la distribución interna, nosotros, en ese sentido, vos sabés, Martín, son muchos años de trabajo juntos, nos solidarizamos con el movimiento obrero y respaldamos todos los planteos paritarios, y con las organizaciones sociales también. Es decir, efectivamente la gente necesita más plata en el bolsillo, eso, negarlo me parece una necedad, pero sin admitir algunos de los progresos que se observaron en la Argentina en los últimos 3 años, se debilitan hasta las críticas, porque uno pierde autoridad para criticar. Y yo observé un frenesí antialbertista pleno, donde no había manera de entrarle al tema.
y había hasta ofensas, y había caracterizaciones, y había una imposibilidad de poder avanzar en una discusión franca. ¿Y qué pasó allí? Yo creo que todo, en este caso no sé si un periodista, pero sí un militante y un dirigente intermedio del campo nacional popular, cuando propone el desplazamiento de alguien, tiene que tener una idea de lo que tiene que venir, de lo que puede proponerse para seguir. El día después es muy importante políticamente. Y acá se golpeó a Guzmán y a Culfas por izquierda y se apareció Massa. Y lo pusieron a Massa al frente del Ministerio de Economía. Y ahora, ¿cómo hacemos? Porque Massa al frente del Ministerio de Economía acumuló un poder interno significativo que le permite ser el candidato a presidente. Entonces digo, los que hostigaron con tanta energía a Guzmán son corresponsables involuntarios, pero son corresponsables de la entronización de Massa que hoy les preocupa tanto. Es esa mi posición, Martín. Yo sé que a muchos compañeros les da un poco de bronca, pero bueno. No, yo respeto tu punto de vista y aparte lo fundamentás. A mí también me ha disciplinado un poco la mirada, ¿no? Yo no soy tan buen periodista como vos y me enamoro también de esas corrientes, también por contemplar y contener a la opinión de los compañeros, ¿no? Después, bueno, uno se mete en la realidad y sopesa, ¿no? Pero bueno, por eso sos uno de mis referentes, porque me ayudás a mantenerme más en línea que lo que hago solo. Gracias, vos sos un maestro, así que no me va a venir a decir eso a mí. Maestro Ciruela. Sí creo que hay que la realidad es muy dura, la realidad es dura, ¿viste? Es decir, los datos se consiguen, hay información abierta, no es que el PBI alguien lo oculte y no te podés enterar de lo que sale, o un viaje, una reunión, no aparece la información, aparece, se entra a los portales de los ministerios y se encuentra con la labor desarrollada en cada uno. Si se va a hacer una crítica, que a mí me parece bien hacer una crítica, lo menos que podés hacer es entrar y ver qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el área de defensa, yo creo que Tayana, desde Malvinas para acá, ha logrado el reequipamiento más importante que ha tenido la Argentina, tomando en cuenta que perdimos una guerra. Es decir, acá lo prioritario es la reivindicación de la causa Malvinas y del nacionalismo popular en la Argentina. Ahora, una vez que uno ve que perdimos una guerra, no se puede ignorar el redimensionamiento salarial que se impuso a las Fuerzas Armadas en este tramo y también el intento de reequipar por lo menos una zona de las mismas, ¿no? Yo creo que no tomar en cuenta esos datos de la realidad nos orienta muy negativamente pensando que está todo perdido. Y yo no digo que está todo bien, ni mucho menos. Creo que está bastante mal, bastante complicada la cosa, pero no está todo perdido, no está todo perdido. Eso, qué sé yo, a mí me llegó a chocar a romper amistades en este periodo, porque hubo gente que no toleró que yo planteara estas 2 o 3 cosas que estoy planteando ahora cuando estoy charlando con vos. No lo toleró, simplemente se rompió el vínculo, ¿no? Y vos decís, che, no puede ser tan costoso ver la realidad. No digo estar de acuerdo conmigo, pero coincidir por lo menos en los aspectos duros de la realidad. Hablando de los aspectos duros de la realidad, vos elegiste como uno de tus temas entrañables, fueron 3 años, que viene a cuento, digamos, de lo que estamos Qué hablando. Maravilla. Con Héctor Varela y Argentino Ledesma. Y mi vieja me contaba que la mujer de Argentino Ledesma era planchadora y que no era imposible verlo a través del balcón o no sé qué, a Ledesma con la camisa puesta esperando el pantalón en calzoncillos mientras la señora lo planchaba. Qué maravilla. Yo me imaginaba ese negro grandote. Ahora que mencionás eso, bueno, eso denota el peronismo, ¿no? Mi abuela lavaba y planchaba para afuera, y mi viejo dejó la escuela en 4º grado, como te contaba, para repartir la ropa que ella... la historia de la familia cambió de manera abrupta con la llegada del peronismo. Es decir, los hermanos consiguieron trabajo, no ningún cargo, ni nada, todos los mitos que se cuentan, simplemente había trabajo, entonces podían conseguir trabajo.
Y cambió la historia de la familia radicalmente al punto que, andando el tiempo, mi hermana y yo pudimos estudiar. Mi hermana es profesora de historia. Y bueno, soy periodista. Eso hubiera sido, antes, sin el peronismo, absolutamente inimaginable para mi familia, ¿no? Vamos a escucharlo a Héctor Varela y al Negro Ledesma. Dale. No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame ese tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas tiene el destino, a tu camino sufrir y llorar. Algo así. Pero deja que bese tus labios, sí, un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Debe ser, alguna vez la habré cantado, pero ahora me empezó a salir la letra cuando la escuchaba Negro Ledesma. García Cantor también. Gabriel, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Claro, desde ya. No, que me pegué al Negro Ledesma cantando en coro. Qué maravilla, ¿no? Un tema, sí, que yo escuchaba, claro, en Ciudadela, por supuesto, en alguna radio. Fuentes Seguras, tu último libro, hace un análisis de la cronología que has estado escribiendo sobre el movimiento nada menos que de los factores convergentes y divergentes del mundo multipolar. Y sos una guía para muchos estudiosos que están siguiendo el tema, como la gente del CIESE, de Walter Formento, como Néstor Gorojowski, que alguna vez lo pusimos al frente del área internacional de TELAM.
Contale un poco a la gente qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, el libro nace, en realidad nace hace muchos años, porque yo después del diario La Voz, yo entré a Prensa Latina, y ahí empecé a ver cómo funcionaba la información internacional. Estamos hablando del último tramo de los años 80, ¿no? Una anécdota que me parece que caracteriza la situación, mientras en ese momento en la Argentina nosotros cubrimos, como corresponde en aquel entonces, la marcha de 200.000 personas de Saúl Ubaldini en contra del Fondo Monetario Internacional, que era un hecho internacional de relevancia, porque en ningún lado había habido una marcha de esa naturaleza, solo eran como grupos activos antisistema los que se movían en Europa, pero la cantidad de trabajadores que la CGT juntó era una noticia esencial. Y en ese mismo momento un militante, qué sé yo, una persona en Cuba se encadenó frente a un edificio público denunciando lo que él llamaba la dictadura de Fidel. Y esa persona fue tapa de todos los medios internacionales, mientras que las 200.000 personas que insultaban, reclamaban y pataleaban contra el FMI estaban ocultas bajo la alfombra en esos medios. Y ahí me di cuenta cómo procedían. Entonces digo, bueno, hay que trabajar para visibilizar esos 200.000 que están en contra del imperio. Con posterioridad, gracias a, me tocó dirigir el Diario de Madres, con lo cual siempre le di, sobre todo en el tema Irak, la tremenda invasión cruel sobre un territorio como Kuwait, que en realidad pertenece a Irak, a veces no se cuenta bien la historia. Llevé adelante el tema con intensidad. También estuve en Internacional del Diario Sur, y con posterioridad, ya en el siglo presente, el querido Turco Aronian, a quien conoces bien, nos llevó a todos a realizar Cuestión Latinoamérica, Martín. Ahí también estaba Gorojowski. Las notas empiezan en el 2016, es decir, cuando vienen los estertores del periodo financiero, de la hegemonía del consenso de Washington. Detona la crisis financiera 2008-2010 y empezamos a trabajar sobre la información de lo que va surgiendo. Y arrancamos con Asia, que es lo que se posiciona con más intensidad en el periodo. Y desde ese momento fuimos escribiendo semana a semana en el portal de la gráfica el texto Fuentes Seguras que vos estás haciendo mención y que pasa a formar parte de este libro, que a la final, como es mucho material, tiene más de 600 páginas, ¿no? Surgió la posibilidad de agrupar los materiales, de realizarlos en realidad, porque Lautaro, mi hijo, dice, aquí en una reunión en el área periodística, dice, tendríamos que tener una sección fija con toda la información que hay, para que no quede dispersa. Y empezamos a trabajar sobre esa posibilidad, y debo decir también, vos mencionaste a alguno de los compañeros, que el trabajo de uno se ve facilitado por la información que le acercan, ¿no? Porque Walter Formento, Néstor Gorojowski, Sebastián Schulz, Juan Francisco Soto y sobre todo, entre otros, Estela Caloni, por ejemplo, son, personas que tienen un enorme conocimiento de la vida política internacional y aportan y desarrollan información de manera plena que a uno lo nutre muy intensamente. Así que yo estoy muy agradecido a todos, porque no se trata solamente de escribir un material, sino también de poder chequear, consultar. Y por ahí en esa dirección puede interesar, que vos me preguntabas antes, ¿no? Cuando hablábamos más de lo nacional. Hay notas enteras de Fuentes Seguras que no las publiqué porque no me constaba 100% la información. Prefiero perder una primicia a publicar un macanazo. Todo lo que está publicado, yo doy fe de lo que está publicado. De otro modo, apurarse para poder estar antes que el otro, o cosas raras así, me parece que perjudica la veracidad del informe que se vierte. Y la gente merece respeto. Ahora, vos haces una narración de esta multipolaridad naciente y expandiéndose,
que es como una buena señal para el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, en un momento parás el relato y expresás que hay demasiadas armas estratégicas desparramadas por el mundo como para no temer el fin de la Tierra en una guerra nuclear, ¿no? Y bueno, esa es una lectura muy atenta, gracias por esa observación. Sí, los tratados de no proliferación son correctos, es decir, cuando uno lee la letra de lo que dicen son adecuados, pero no se cumplen, esta es la verdad de la milanesa. Y la irresponsabilidad del capital financiero lleva a que no se necesite tanta gente en el planeta y tampoco se necesite tanta naturaleza en el planeta. Por lo tanto, como dijo Putin no hace tanto, hace 2-3 meses, este es el momento más riesgoso, porque la pelea es fuerte. Y este es el momento donde esas armas pueden aprovecharse para destruir zonas del planeta. Cuando uno dice, bueno, no, pero el otro no va a sobrevivir, mira, una de las cosas raras que han ocurrido en el último tramo es que hay muchos científicos trabajando con los capitales financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que de las armas nucleares se ha trabajado mucho sobre su encapsulamiento. Entonces, aunque los que señalamos el riesgo tengamos razón, lo que dicen los expertos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, por ejemplo, es, sí, no, pero podemos hacer volar una ciudad entera sin que afecte los alrededores. Vamos a encapsular los disparos, por así decirlo, ¿no? Y uno dice, che, qué criminales que son unos criminales. El capital financiero tiene una lógica de acumulación absoluta donde no hay una preocupación por el entorno ni por el ser humano, sino simplemente por la ganancia. Y por la ganancia en un sentido tan parasitario que no deriva en nuevas inversiones productivas, sino que deriva en el agujero negro del capital financiero. Entonces, hay que tener cuidado, y toda pelea por el desarme, por un desarme equilibrado, porque nadie va a aceptar un desarme propio en detrimento de la fuerza del otro, creo que es una causa que corresponde llevar adelante. Al mismo tiempo, no queda otra que, mientras esto no suceda, respaldar el derecho de los pueblos a elaborar la energía nuclear que necesiten. Argentina es líder en energía nuclear. Argentina tiene derecho a ejercerla. Irán ha demostrado que se puede utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, mientras que el único, y es el que acusa a todos los demás, es Estados Unidos, el que lo ha usado en sentido destructivo. Tomando en cuenta esos parámetros, yo creo que no hay que hacer la gran Greenpeace, podríamos decir. Viste que Greenpeace cuida el medio ambiente en nuestros países, mientras le permite desarrollo industrial a los otros. Bueno, que no suceda lo mismo con la energía nuclear. La energía nuclear es limpia, la energía nuclear es potente, tiene que estar regulada para que no se desarrolle en sentido bélico. Por ahora, los que lo han desarrollado en sentido bélico son los países centrales de Occidente. No de Oriente. No, mirá que China tiene un arsenal importante, Corea del Norte desde ya, el simpático Kim Jong-un se la pasa haciendo pruebas, además advirtiéndole a Estados Unidos que no se meta en el mar de China Meridional. Otra pelea con los amigos, es que yo digo, mira, la verdad que Donald Trump ha desmontado la política de Barack Obama de agresión internacional, no podemos negar eso, porque gritó mucho Trump, pero no disparó un tiro. Y bueno, va a venir el atlantismo y van a volver a invadir, y eso es lo que pasó con Joseph Biden, ¿no? Y eso me parece importante remarcarlo. Hoy Estados Unidos está en una crisis muy profunda. Yo recomiendo, recomiendo que lean lo que publicamos, pero si quieren ver imágenes, entran a YouTube, pongan las calles de Filadelfia, por ejemplo, y vean los adictos tirados en las calles, más los tiroteos, más los asesinatos, más los crímenes. Bueno,
realmente una situación para Estados Unidos muy preocupante que prefigura el destino que le quieren dar a la humanidad, lo que piensan para todos, no solo para su propia gente. Bueno, pero digamos, sin ir a ese punto, ya hace rato que después del 2008 muchísima gente está viviendo en carpa en las veredas. Exactamente. Yo le digo a la gente, pongan en Google Sin Casa, California, y vean kilómetros y kilómetros de gente viviendo en carpa en esa zona teóricamente paradisíaca de Estados Unidos. Totalmente. De la misma forma le digo, bueno, pongan tarjeta alimentar Estados Unidos y van a ver cómo distribuyen 40 millones de tarjetas alimentar en Estados Unidos, no solo para los que no tienen trabajo, sino para los que tienen trabajo pero no les alcanza para comer. Hay un programa histórico de 60 minutos donde el presentador ya arranca diciendo este programa va a ser censurado. Es interesante cómo se da esa situación que vos narrás. Le tiran lo que acá conocemos como las cajas pan, por así decirlo, recordando aquella instancia. Le tiran, ¿cómo se la tira por la cabeza? Y lo interesante es que hay población blanca, anglosajona, no son solo negros y latinos, blanca, anglosajona, numerosísima, de personas que reciben la caja llorando y se van tapando la cara porque les da vergüenza cuando aparecen las cámaras, lo que sucede. Realmente una situación... Bueno, en la Argentina, con su movimiento obrero y con su movimiento social, está un escalón más arriba de todo eso, a pesar de tener dificultades importantes, ¿no? ¿Cómo es tu perspectiva de Massa presidente? Bueno, la infraestructura de energía que está dejando la actual gestión es lo suficientemente importante como para que la Argentina no tenga problemas de desarrollo. Un alineamiento internacional equilibrado, es decir, no volcado sobre uno sobre otro, sino equilibrado, manteniendo la independencia y la mirada desde el sur, y una adecuación al Mercosur, una potenciación del UNASUR, le pueden dar a la Argentina un destino venturoso, en tanto y en cuanto no sea Juntos por el Cambio el que agarre la manija del Estado. Es decir, yo confío en el futuro que el pueblo argentino se va a poder autoconstruir. ¿Cómo ves el camino de la unidad latinoamericana? Y lo veo mejor. López Obrador es un hombre muy inteligente, lo que él ha actuado en la CELAC es muy valioso. Está Lula en Brasil, han sobrevivido los tres más hostigados, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Bolivia logró reponer su democracia a pesar de los conflictos internos que tiene el movimiento al socialismo. Creo que va a haber cambios en Ecuador de fondo. Es decir, creo que el haber sostenido el Mercosur, haber evitado que Uruguay se salga, y ahora Brasil estar trabajando fuerte sobre Paraguay, porque Paraguay es el problema que tiene el Mercosur para realizar determinados acuerdos externos. Creo que es la base, es el año 53, es la base del planteo ABC. Hay que empezar por el sur para unir toda América Latina. Argentina es muy importante, porque en Argentina nació la idea nació acá, la idea de la tercera posición y la comunidad organizada nacieron acá, se extendió por el planeta como lo vimos, muchos aprendieron del ejemplo argentino, y en el 2001 la Argentina hizo reventar la unipolaridad. La gente en las calles rompió el neoliberalismo y abrió el juego a este proceso que estamos viviendo. La Argentina tiene un rol que cumplir. Junto a Brasil es una potencia significativa. Me parece que si no hacemos macanas muy importantes, el futuro se puede construir. Hay una misión que se ha anunciado varias veces y que mucha gente sigue estando de acuerdo, que dicen que finalmente el mundo se va a peronizar. Bueno, digamos, hay dos elementos que yo señalo entre muchos. El Partido Comunista de China
y lo que queda de la hegemonía nacionalista, en el mejor sentido, en Rusia, lo que han hecho fue procesar un aprendizaje. No digo imitación, porque a veces se lo toma como una cosa chauvinista esto, pero es ostensible que primero no podían, como hicieron en los años 40, 50, exigir a los pueblos que crean en cosas que no creen. Que los musulmanes, que los cristianos, nosotros, es decir, todo era atraso para el marxismo vertebrado, ¿no? Todo era poco científico. Entonces se perdieron acuerdos muy importantes por exigir ateísmo sobre pueblos que son profundamente creyentes. Eso fue un error descomunal de los partidos comunistas. Bueno, eso lo han procesado. Hoy Rusia y China, el conjunto de las potencias multipolares, no le exige nada a nadie en materia de creencia. Y en segundo lugar está la economía mixta, es decir, la comunidad organizada nunca desdeñó ni la economía social ni la economía privada. Una cosa es que el Estado controle y tenga un rol empresarial, un rol rector, y otra cosa es prohibir la iniciativa privada. Uno recorrió algunas zonas donde se veían situaciones absurdas, donde hay un kiosco manejado por un tipo y pertenece al Estado. Son cosas que se pueden trabajar como para que haya una multiplicidad de factores económicos que integren una economía sólida y que no intercepte, que no frene la iniciativa particular. Me parece que entre esos dos aspectos que configuran la concepción tolerante del peronismo para con las creencias, la tercera posición en términos internacionales y la comunidad organizada como un elemento muy, muy desarrollado para combinar las necesidades humanas, eso sí se ha expandido. Decir que el mundo es peronista, bueno, es como una exageración y además una partidización por ahí de la idea, pero entre las potencias multipolares y el Papa Francisco al frente del Vaticano, bueno, tenemos un horizonte donde algunas cosas buenas que hemos inventado las están aprovechando los demás. Te voy a despedir con otro tema que elegiste, que es nada menos que Gardel con Volver. Es una obra de arte. Yo soy hincha de Lepera. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida,
que 20 años no es nada, que febril la mirada. Muchas gracias, Gabriel Fernández. Muy lindo compartir. Un placer, Martín. Compartir con vos esta tarde. Nos enseñaste muchas cosas. Qué linda charla, Martín. Con vos siempre se puede compartir un café, aunque sea a la distancia, y sentirse bien y aprender. Muy fuerte abrazo. Un abrazo, compañero. Que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Entrañables. El próximo miércoles nos encontramos. Mi nombre es Martín García. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Noticias. Política. Agustín Rossi dijo que los argentinos siguen esperando la autocrítica de los 4 años de Macri. El jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria dijo que devolvieron un país con endeudamiento y recesión, sin guerra, sin pandemia y sin sequía. Pasaron del gobierno de Macri a la oposición a criticar a nuestro gobierno de un día para el otro sin un paso intermedio. El paso intermedio que todavía necesitan los argentinos es que expliquen por qué gobernaron tan mal. Todavía ninguno de ellos explicó por qué gobernaron tan mal en tan poco tiempo. ¿Quién se hace cargo de los 4 años de Macri? Alguien se tiene que hacer cargo. Rodríguez Larreta, Bullrich. No se van a hacer cargo. Milei no se va a hacer cargo, que dice que él con Patricia Bullrich y Macri iría a cualquier lado. Entonces todavía los argentinos están esperando una autocrítica de los 4 años de gestión de Macri. ¿Por qué gobernaron tan mal? ¿Por qué encontraron un país desendeudado, con baja desocupación y en crecimiento económico, y devolvieron un país con endeudamiento, con desocupación y en recesión económica? Firme respaldo de Omar Perotti a la candidatura presidencial de Massa. El gobernador de Santa Fe consideró que es un resguardo adicional que el funcionario que administra la economía del país se postule para estar al frente del próximo gobierno. Perotti dijo que prefiere esta situación a cualquier otra, al destacar que quien está timoneando hoy la economía es el que quiera seguir adelante y las consecuencias de sus aciertos serán los beneficios que tendrá su gobierno y los que no sean aciertos también impactarán en el que será su gobierno. Fútbol. Racing buscará un triunfo ante Ñublense para ser primero en su grupo de la Libertadores. La academia recibirá al conjunto chileno con la misión de vencer para no depender del resultado de Flamengo de Brasil. El partido, televisado por Fox